Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a dar a conocer uno de los trabajos de investigación más importantes a los que me he dedicado en los últimos años, como es a la vida intensa y apasionante del político, periodista y hombre de acción Francisco Calvo Muñoz, natural de Alhama de Granada, nacido en 1844 y fallecido en 1914, y al que hemos dedicado puntualmente algunos trabajos, más o menos pinceladas en revistas, en periódicos y por supuesto una importante conferencia que se dio en el Ayuntamiento de Alhama en el 2019, momento en el que también se colocó una placa en su casa, además de un vídeo que le dedicamos al Cantón de Alhama y una vitrina que tenemos en el museo conmemorativa o de recuerdos relacionados con Francisco Calvo Muñoz y el retrato magnífico que realizó Paloma Ruiz de Almodóvar. Ahora, ya concluida la biografía, y dado que es una biografía inmensa, pues no tenemos más remedio que ir avanzándola en capítulos o de una manera parcelada, que de una manera sintética también vamos a compartir con todos vosotros para llegar al máximo número de personas y entre ellas, por supuesto, a los más interesados, familias, políticos, autoridades, instituciones e incluso países. Y me estoy refiriendo en concreto a Filipinas, que ya en su momento se aclara por qué lo digo, pero provocando una reacción de cara a que este trabajo pues no quede simplemente en unos vídeos sintéticos o resúmenes de esta etapa, sino que se pueda publicar o se pueda desarrollar a través de algún taller, algún homenaje o algún acto que pueda realzar la figura de Calvo Muñoz, pensando sobre todo siempre en mi obsesión de la existencia de un espacio cultural permanente en su localidad natal, en Alhama de Granada. La estructura de la biografía es ordenada y de forma cronológica, pero va a ir saliendo a través de etapas independientes, no solo por lo que hemos dicho antes, sino porque se da un caso muy particular en Calvo Muñoz, y es que tal como vive el presente con esa intensidad, pues nos hace ver de forma sorprendente que estamos ante distintos Calvo Muñoz según el momento, la etapa de su vida en la que nos dediquemos. Es decir, es un auténtico protagonista de la historia de España, de la segunda mitad del siglo XIX, y en concreto destaca en el ámbito local, en el ámbito provincial, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Hemos citado antes a Filipinas, pero también el alto cargo que desempeñó en Cuba como secretario general. Por consiguiente, vamos a iniciar hoy este primer vídeo tratando de su etapa, su perfil político de republicano, en concreto embarcándolo en el periodo del sexenio revolucionario de 1868 a 1874. Cuando hablamos de republicano tenemos que añadirle una serie de apellidos, ¿no? Francisco Calvo era un republicano federal o federalista, sí, no era unionista o centralista, era un republicano intransigente, es decir, no era benevolente o legalista, y era un ciudadano consecuente y finalmente un cantonalista, es decir, estamos hablando de políticos de izquierda sucesores del llamado Partido Demócrata o Democrático. Una de las primeras aclaraciones que me interesa hacer para medio entender todo el lenguaje que vamos a utilizar
es que la palabra demócrata en aquella época no es la misma equivalencia a la de ahora. Cuando tú decías demócrata o decías partido demócrata, era un partido de izquierda, bien socialista o incluso anarquista. Es decir, que estamos hablando de un republicano que habría que equipararlo a la extrema izquierda, el perfil este de intransigente, federalista y cantonalista. El Partido Demócrata, que es el precedente del Partido Republicano, pues surge en 1849 como una escisión del Partido Progresista y absorbe toda la influencia de la Revolución Europea de 1848. En primer lugar, el principal significado que tuvo esta revolución es que fue como un clarín, ¿no? Una llamada de atención para que se levantara el proletariado o los movimientos populares hasta el extremo de ponerlos en acción casi como un cuarto Estado. Y así es como se denominó. No estamos hablando del cuarto poder, que también por aquella época tenía gran preponderancia en el ámbito de la comunicación, sino el cuarto poder, el cuarto Estado vinculado al movimiento obrero. Bueno, la personalidad republicana de Francisco Calvo, pues se forja ya desde muy temprana edad. Debo decir que es un niño precoz intelectualmente, casi me atrevería a decir que es superdotado, hijo de un matrimonio de pequeños agricultores, y que desde el primer momento mostró una clara disposición por el estudio y la lectura, y además de demostrar desde chico una clarísima inteligencia. Esto no sé hasta qué extremo, si tuvo mucho que ver, pero desde luego lo aumentaría el ambiente de aquella época en Alhama. Alhama en aquella época era el centro regional de la conspiración demócrata. Es decir, que era el lugar donde la revolución esta de influencia italiana, garibaldina, tenía más preponderancia, aparte de Zafarraya, Loja, Antequera, toda esta zona de Andalucía. Personajes como Manuel Rodríguez Cabello, el americano, o Francisco Guerrero Veredas, el general Veredas, que tenía una taberna y era herrador en el pueblo, eran los más significativos. Es decir, utilizaban la retórica, el estilo de los líderes italianos, eran grandes admiradores del Partido de Acción, de Mazzini y por supuesto de Giuseppe Garibaldi, en que incluso Garibaldi se carteaba con muchos de los líderes municipales de Granada, ¿no? Era un auténtico héroe y se imitaba no solamente a él, su fisonomía, sus barbas, sino también la fuerza de sus voluntarios, de las camisas rojas. Es decir, todo era un poco reflejo, ¿no? Así las sociedades secretas llamadas carbonarias, pues también tenían en estas localidades sus sociedades secretas. En Alhama incluso estaba situada en la Posada de San Francisco, que era conocida como el lugar de mando, ¿no?, de la revolución en Alhama, ¿no? En estas sociedades también pues, se trataba de instruir al campesinado mediante lecturas, salón de lectura, se leían, escuchaban, debatían los periódicos socialistas, el caso del pueblo, la discusión, la democracia. Era un lugar donde llegaba a conseguir que los asistentes tuvieran la sensación de que era posible regenerar la nación a través de las armas, siguiendo a estos líderes garibaldinos, como antes decía. El caso más notable lo tenemos en Loja, en 1861, en donde 10.000 jornaleros se opusieron
tras el carismático veterinario Rafael Pérez del Álamo en la Revolución de Loja, conocida como la Guerra del Pan y del Queso. Y luego otra más cercana a las poblaciones de Alhama y Zafalaya, pero con repercusión en toda la nación, que es la conspiración fracasada de 1864. Bien, ya sabemos dónde se forja esta personalidad. El debut, que podemos entender como la primera aparición, que a nosotros al menos nos consta públicamente, de Francisco Calvo Muñoz, lo tenemos en la primera manifestación republicana de más de 1000 personas, que se celebra el domingo 13 de diciembre de 1868, y que la crónica de la misma nos señala cómo al término de la misma pronunció desde un balcón un discurso de despedida y acción de gracias el joven republicano Francisco Calvo Muñoz, a quien aplaudió con entusiasmo la concurrencia. Nos queda ya por hablar de cómo se desarrolla esa personalidad del republicano. Aquí viene el título del programa: el Sexenio Revolucionario. El Sexenio Revolucionario son 6 años, como su propia palabra lo indica, fundamentales en la historia de España. Es decir, debo de reconocer, un periodo difícil de comprender, de entender, muy complejo, muy caótico, pero muy definitivo para el momento actual y para la historia en definitiva de España, el periodo más relevante de los que podamos, y más denso y más rico en sucesos y en menos tiempo posible, ¿no? Tiene lugar a través del pronunciamiento de septiembre de 1868, el 18 de septiembre, de un grupo de generales progresistas, ayudados también por los demócratas y por los unionistas, que en Cádiz, al grito de abajo los Borbones, viva España con honra, pues consiguieron en definitiva que destronar a Isabel II y que se exiliara definitivamente en Francia, como así lo hizo. Un golpe de Estado, un pronunciamiento que no fue antimonárquico, sino que fue antiborbónico. Esto es lo que siempre los demócratas, volvemos a insistir, demócratas republicanos, vieron como una traición, por cuanto no entendían, aparte que hoy en día tampoco se puede entender, que se consiga derrocar una monarquía para volver a colocar otra monarquía, aunque fuera de otra dinastía. Esto es algo incomprensible, pero que no se perdonaría nunca por los demócratas, y que originarían que desde el primer momento, cuando vieron la realidad, que al cabo del mes y pico, el gobierno provisional ya está decidiendo en un manifiesto que el futuro es una monarquía, pues provocó que pasaran a la oposición sencillamente en todos los frentes y que sufrieran desde el primer momento ya la persecución, la suspensión de ayuntamientos, de las ideas por parte de los gobiernos del gobierno de Sexenio Revolucionario, tanto de la regencia como los siguientes, ¿no? Esto le hizo equipararse a otros tantos opositores, como podían ser los cubanos, así que iniciaban también por estas fechas la Guerra Larga o la de los 10 años, a los carlistas que al poco tiempo se levantarían con su tercera guerra carlista, y a ellos mismos extremos con el cantonalismo, que sería al final ya en vigencia de la República. En este periodo histórico vamos a tratar de 3 Calvo y Muñoz, es decir, su vertiente de escritor, de comunicador, su vertiente de militante de partido y su vertiente de
políticos, representantes públicos. En la primera de ellas, Calvo Muñoz destaca y destacará toda la vida como una persona instruida, como es natural, formada y que tiene un gran dominio de la elocuencia, ¿no? y una facilidad total de la palabra. Esto, como casi siempre ocurre, viene también reflejada en que era una persona que se sabía expresar muy bien y que sabía comunicarse extraordinariamente. De ahí que a los puestos de escribiente, que fue los que más abundó en su terreno laboral, de forma interina en el ayuntamiento, como oficial o como secretario o como asesor del ayuntamiento, pues se sumaba el de extraordinario comunicador, una especie de corresponsal permanente en Alhama, ¿no? Bien con su nombre y apellido, o bien de forma anónima, o bien como carta al director. Es decir, es abundantísima el número de textos que he localizado y que me han ayudado a completar su conocimiento, que existen en la prensa, no solamente local y principalmente republicana, ¿no? Como por ejemplo La Idea, ¿no? Que era un periódico de Granada, sino también a nivel nacional. Es muy frecuente que todo lo que provenga de Alhama, que es abundante, pues sea no ya la firma, sino el espíritu que indica que es de Francisco Calvo Muñoz. Yo, por seleccionar algunos de los que más me han impresionado, me acuerdo del escrito del 17 de diciembre de 1870, en el cual ya quedan pocos días para que llegue el rey que ha sido elegido por el Parlamento, Amadeo I de Saboya, en un artículo que demuestra pues, cierta pesadumbre, cierta tristeza, que le llama la revolución toca a su fin, y en un tono un tanto irónico pues nos señala como que una constitución democrática y un rey demócrata por excelencia son la obra regeneradora porque tantos años ha venido pugnando la sociedad y tantas convulsiones ha sufrido la política. Él, cuando escribía esto, no podía aventurar que justo a los 10 días sería asesinado Juan Prim, el jefe de gobierno, que fue el valedor de Amadeo de Saboya, y su desaparición, pues un alivio para los demócratas, para los republicanos, ya que era el enemigo número uno de los republicanos. Bueno, esta vertiente de escritor luego se manifestaría en la siguiente etapa, en la restauración borbónica, como un gran periodista y un gran director de periódicos, que llevaría a Seco de Lucena en su memoria a describirlo como astro de primera magnitud en la prensa de Madrid. La segunda parcela de hombre público es como militante del Partido Republicano. Calvo Muñoz es el alma por entero del Partido Republicano en Alhama, ¿no? No solamente secretario desde el primer momento del comité, sino que sería también presidente, era el vocal que representaba al distrito de Alhama en el comité provincial, y lleva gran labor en los periodos de organización o reorganización del partido tras las suspensiones o las persecuciones que sufrió por parte del gobierno. Frases como: es indispensable trabajar hoy con más fe y más constancia que nunca, no nos cansaremos de repetirlo: organización, organización y organización. Como presidente del Partido Republicano de Alhama, conservamos, porque lo hemos encontrado, el saludo que dirige a diversos medios y a diversas instituciones, en concreto el que dirige al Comité Nacional el 25 de mayo de 1869, que dice: saluda a todos los comités y asociaciones constituidas en España
al Partido Republicano de toda la nación y les ofrece desde aquí su consideración y respeto, seguro de que sabrá sostener sus principios y sacrificar hasta su vida por el triunfo de la República Federal, salud y fraternidad. Y finalmente, como representante público, es decir, como político, en el que nos vamos a intervenir no solamente como asesor legal, como antes decíamos, en el ayuntamiento, sino que como concejal, desde el primer momento de los primeros meses, y teniente de alcalde y alcalde de la República, y sobre todo lo que más significativo queda para su historia, como presidente del Cantón Federal de Álava. En todo ello, en todos estos puestos, se evidencia una clara tendencia a proteger al necesitado, al pobre, y combatir y luchar contra el cacique, contra el terrateniente, contra el propietario acaudalado, es decir, muchos que son calificados de carlistas, que no es más que personas conservadoras en extremo, ¿no? En el terreno ya del cantonalismo o los cantones, tenemos que añadir desde el primer momento que el cantón significa el enemigo número uno de la propia República Federal, es decir, una república que dura 11 meses, muy poco tiempo, y que tiene 4 presidentes, como fueron Estanislao Figueras, Pi Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, que se iban pasando la pelota uno a otro conforme los obstáculos, los problemas le iban estrechando, ¿no? Uno de ellos fue el del cantonalismo, y precisamente le pasó al que menos se podía uno imaginar, el republicano federalista por excelencia, que era a Pi y Margall, ¿no? Pues bien, Pi y Margall tuvo que también dimitir al encontrarse con que el proyecto de constitución federal que tenía elaborado, redactado por Emilio Castelar, y que lo configuraban 17 estados, en los cuales estaría Puerto Rico y Cuba, e incluso Andalucía desdoblada en la Andalucía alta, sería la oriental, o sea, con capital en Granada, y la Andalucía baja en Sevilla, ¿no? Todo esto, que tenía un gran futuro para todo republicano federal, fue imposible porque los republicanos intransigentes se opusieron. Es decir, para aclararlo, las elecciones constituyentes de aquella época, y esto conviene tenerlo presente siempre, pues hubo muchos partidos que no participaron, no quisieron entrar en las elecciones, e incluso hubo mucha abstención, lo que tuvo como consecuencia que una inmensa mayoría de los que salieron como diputados eran precisamente diputados republicanos intransigentes, que la diferencia principal entre los otros republicanos, entre los legalistas, es que eran impacientes, eran personas que no tenían paciencia para esperar a que se aprobara una constitución, se desarrollara la República Federal, y ellos querían ya proclamar sus cantones y ya más adelante empezar las conexiones entre uno y otro hasta llegar hasta arriba, o sea, las repúblicas de abajo a arriba, ¿no? Y Margall decía que no, que primero había que hacer una constitución, desarrollarla y bajar luego a los estados y a los cantones. Bueno, esto ya digo que fue imposible, y empezó a surgir cantones por Levante y por Andalucía. El más destacado fue Cartagena, pero prácticamente no se salvó ningún pueblo, ni por supuesto municipio grande o capital que no tuviera su cantón. El de Granada pues fue el 20 de julio. La cosa venía también precedida de unos grandes conflictos que se habían originado en junio en Granada con varios fallecidos, ¿no? Y también los conflictos que se originó en Cataluña. El cantón de Granada, que se proclamó con el Viva España y Viva el Cantón Granadino, Viva la República Federal Social, pues duró 23 días. Entre ellos, en ese comité que estaba formado
con diputados provinciales, estaba también Francisco Calvo Muñoz, pero a los 3 días él tenía puesto el ojo en su pueblo, que sabía que le llegaría también la hora, ¿no? Y él lo justifica en que trató de evitar un mal mayor, para evitar que fuera tomado por la turba y que fuera un perjuicio todavía superior al que pudo haberse producido. Y lo reconoce de una forma muy ingeniosa y muy sencilla, como motivo de una pregunta en el Congreso años después, en donde dice que él lo único que hizo fue adelantarse para dirigir a las masas e intentar que no cometieran tropelías producto del libre albedrío, ¿no? Pero a lo que me refiero que él expresa diciendo: como individuo del comité cantonal de la provincia, fui a mi pueblo, constituí el comité de salud, destituí a los funcionarios y, usurpando atribuciones a todos los poderes, me quedé de poder único. Pino Pavía, así se está refiriendo al general Pavía, con sus cañones huyeron todos y yo, alma del movimiento, también huí. Bien, esta explicación habría que añadir otras que no voy a desvelar ahora, pero motivadas con rivalidades o rencillas políticas, con un adversario con nombre y apellidos que incluso aparecen sus iniciales en los escritos de Francisco Calvo Muñoz, pero esto, ya digo, lo dejaremos para otra ocasión. Ahora añadimos también, como una novedad inédita, es que un comunicado de prensa que realiza el Cantón de Alhama, en mitad de su vigencia, dura 21 días, ¿no? Bueno, cuando queda 5 o 6 días para darlo por concluido, remiten a la prensa nacional una nota o un comunicado amable y quitándole hierro a la situación, en el cual, después de explicar las circunstancias que se dieron para la intervención, pues refiere diciendo que, bueno, que la bandera sigue ondeando, ¿no? La misma bandera. Sí. Aclarar también que la bandera en aquella época de la República, porque estamos en la República, era la misma que ahora, la tricolor es de la Segunda República, y la que en cualquier caso los cantonalistas solían poner era una bandera roja como en Granada, que la pusieron en la Torre de la Vela. Bien, pues dice que la bandera nacional ha ondeado y ondea en el balcón de las casas capitulares, que tanto los empleados del orden judicial como administrativo han sido respetados y garantidos en el desempeño de sus funciones, y que el orden más completo ha reinado en la población, que continúa dedicada a sus faenas agrícolas y cuyos vecinos transitan libremente por las calles sin ser molestados por nadie, antes al contrario, perfectamente garantidos. Ahora bien, si en esta no había formado presupuesto municipal y todas las atenciones han sido desatendidas, preciso ha sido a este comité el arbitrar algunos recursos para atender a tantas obligaciones y para sostener un retén de voluntarios que conservara el orden. El comité levantó un empréstito de 100.000 reales. Bueno, él mismo lo dice, que en cuanto que tuvo conocimiento que se acercaran las tropas del general Pavía, pues salieron todos corriendo. Bueno, asimismo, el juzgado de primera instancia de Alhama, el 13 de agosto, el mismo día en que han huido todos los miembros del Cantón Federal, lo hace saber mediante telegrama al Gobierno de Madrid, diciendo: el Comité de Salud Pública de esta ciudad ha desaparecido hoy y los jefes de la Fuerza Ciudadana. Está disuelta. El ayuntamiento anterior volverá a funcionar. El orden, bueno. El juzgado funciona sobre los hechos sucedidos. Efectivamente, a los pocos días, el 29 de agosto, ya se acuerda la detención en la causa sobre rebelión y otros delitos conexos contra Francisco Calvo Muñoz y el resto de los responsables, individuos de la Junta de Salud Pública de esta ciudad. Bueno, el 13 de agosto salió de Alhama
no se sabe ciertamente dónde se escondió o dónde huyó. Sí sospechamos que fue en el mismo Granada, en la misma capital, que por otro lado había mucha más tolerancia y mucha más facilidad para no estar claramente visible, como podía ser en Alhama, que precisamente hay quejas en la prensa de que fue muy severa la represión contra todos los implicados en el cantón de la ciudad. Allí pasaría posiblemente en Granada durante el resto del periodo republicano e incluso el año siguiente, que es la República Autoritaria, el año 1974, que posiblemente también terminaría en el mismo Alhama, ya cuando la situación se hubiera normalizado, por cuanto tenemos un dato curioso, y es que ya en 1875 pues decide salir e irse a Madrid. Él previamente se ha separado de su mujer de forma amistosa y tan pronto como llega a Madrid, pues el boletín oficial, que entonces era la Gaceta de Madrid, pues publica una requisitoria del juzgado de Alhama, en el cual se prevé, diciendo que siendo de presumir que el don Francisco Calvo Muñoz se halle en la Villa y Corte de Madrid como fugitivo, y se hace saber que está en curso en causa criminal sobre rebelión, y se pide a las autoridades que procedan a su prisión y remisión a la cárcel. Para ello le da una descripción de Francisco Calvo Muñoz, que se agradece por cuanto es difícil encontrar imágenes de nuestro biografiado, que dice: edad 30 años, estatura buena, pelo entrecano, ojos melados, nariz regular, barba poblada, cara aguileña y color blanco. Bueno, aquí terminaría un poco su historia como republicano, y en general la historia de todos los republicanos de España tardaría en recuperarse varios años, hasta que con el gobierno liberal de Sagasta y la amnistía de 1881 volverían muchos del exilio y empezaría a aflorar de nuevo el partido con distintos nombres o apellidos, ¿no? En el caso de Alhama habría que esperar un poco más, hasta 1902, en que se constituyó de nuevo el Partido Republicano, siendo precisamente alcalde de la ciudad Francisco Calvo Muñoz, por el Partido Liberal de Sagasta, y siendo rey Alfonso XIII. Calvo Muñoz, que era ya por entonces liberal, no tenía ya esa adscripción republicana, fue invitado, estuvo presente en ese acto de constitución del partido, estuvo presidido por el mismo señor que fue el último alcalde republicano por sufragio universal en la República, en la Primera República, que fue Miguel Castillo Molina. Y cuando ya el acto ha terminado, pues se le pide que a Francisco Calvo Muñoz que dé una charla o que hable, ¿no? La crónica que tenemos, que es extraordinaria, nos señala que fue invitado a que hablara, a ruegos de todos los asistentes, tomando asiento al lado del presidente y en tono familiar, reposados, y sin olvidarse alguna vez de rasgos oratorios que arrancaron frenéticos aplausos, les dio una conferencia explicándoles toda la política del siglo XIX. Allí habló Calvo Muñoz acerca de la formación y modificación de los partidos, las conquistas de la libertad y de la democracia, el fundamento de los derechos individuales y su desarrollo, y su triunfo final en la lucha contra el caciquismo, hasta venir a ser la fuerza más activa y más poderosa de la política y el elemento popular de la opinión pública, base de los gobiernos parlamentarios. Y leemos más despacio. Los pueblos, dijo, son débiles y como débiles esclavos cuando caen en la ignorancia y en la miseria. No hay pues más que dos medios para conseguir la emancipación política: la instrucción y el bienestar relativo.
El primero lo tenéis en vuestras manos asistiendo a las escuelas de adultos y ejercitando con frecuencia los derechos de asociación y reunión. El segundo depende también de vosotros mismos, sabiendo dignificarse y sabiendo además que el trabajo concurre a la producción en mayor grado que el capital y que la tierra. Explicó después, y esto es muy interesante saber, la formación del Partido Socialista Obrero en Europa, desde Carlos Marx hasta ahora, y la aplicación de estos principios al Partido Socialista Español, que ya no asusta, como en otros tiempos, porque en él se va descubriendo la fórmula de la armonía, del capital y del trabajo y las soluciones graduales del vasto problema del proletariado. Termina la nota. La reunión terminó a las 11 de la noche entre aplausos y aclamaciones del público, que quedó completamente satisfecho. Nada más, y con esa misma esperanza, que aunque sea largo este vídeo, haya sido de la satisfacción de todos. Muchas gracias y hasta luego.